Amigas y amigos, es un gusto saludarles de nuevo en el programa Voces con el Pueblo. Les saluda el Padre Rigoberto Pérez, quien con Padre Víctor Ruano, Padre Toribio Pineda, Padre Edgar del Cid, le llevamos estos programas durante toda la semana, que son programas de servicio de iglesia y sociedad. Nos alegra siempre contar con el apoyo para la difusión de los programas a través de distintas plataformas de Padre Leonel Barahona y de nuestro hermano periodista Carlos Benqueichín. La corrupción en Guatemala es un problema sistémico y estructural que permea profundamente las instituciones del Estado, la economía y el sistema democrático. Su análisis serio requiere abordarle no sólo como un delito aislado, sino como una red de incentivos arraigados históricamente que captura el aparato público para el beneficio de élites políticas y económicas. ¿Cuál es la naturaleza sistémica y cooptación del Estado? La corrupción en Guatemala se caracteriza por la cooptación del Estado, un fenómeno donde grupos de interés y redes político-económicas ilícitas, conocidas históricamente como estructuras de impunidad, manipulan las instituciones públicas, se las apropian, incluyendo el sistema de justicia, el Congreso y las entidades reguladoras para garantizar impunidad, favorecer la adjudicación de contratos estatales y facilitar el contrabando o la evasión fiscal. Esto genera una privatización de las funciones públicas en detrimento del bien común. ¿Cuál es el impacto socioeconómico y fiscal? Desde una perspectiva fiscal y social, la corrupción desvía recursos esenciales que deberían destinarse a servicios públicos básicos, como educación, salud e infraestructura, entre otros. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEF, ha señalado que los costos fiscales de la corrupción golpean desproporcionadamente a los grupos vulnerables y limitan el desarrollo humano y económico y la competitividad del país. La debilidad institucional y el retroceso democrático se ha dado en cuanto a que la institucionalidad guatemalteca históricamente ha carecido de la independencia necesaria para combatir la corrupción de raíz, aunque hubo avances notables entre el 2015 y el 2019, con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. En años recientes, diversos analistas e índices internacionales han advertido sobre un retroceso significativo, la falta de reformas estructurales profundas, las presiones sobre operadores de justicia independientes y periodistas y el desmantelamiento de la CICIG y la utilización de esa estructura para fines de corrupción encabezados por la estructura de la anterior fiscal Consuelo Porras ha perpetuado un clima de impunidad sistemática. Hay una complejidad del debate académico, y es que es importante mencionar que dentro del análisis serio del fenómeno existe un debate académico sobre la correlación entre corrupción y subdesarrollo, mientras que la visión tradicional considera que la corrupción es la causa principal de la pobreza en Guatemala. Centros de pensamiento como la Universidad Francisco Marroquín, UFM, han planteado análisis como el estudio Guatemala no es pobre por corrupta, que sugieren que el problema de fondo es la falta de desarrollo económico, argumentando que el control de la corrupción suele ser una consecuencia del desarrollo institucional y no un requisito previo. Y justamente más adelante trataremos de el papel de las universidades en la corrupción en el país en cuanto a que han sido tomadas, manipuladas y ejecutivas de el nombramiento de distintas estructuras del poder en el país. Pero hablemos ahora de los esfuerzos de contención y el rol ciudadano.
puesto que abordar la corrupción en Guatemala requiere reformas integrales que fortalezcan la legislación, mejoren la transparencia en las compras públicas, como el sistema Guatecompras, aseguren el acceso a la información y fomenten una participación ciudadana activa. Los movimientos sociales han demostrado que la indignación popular es un catalizador clave para exigir cuentas, aunque el desafío sigue siendo transformar esa movilización coyuntural en cambios institucionales permanentes. Las sociedades siguen enfrentando en la corrupción un grave obstáculo para avanzar en la consolidación de los sistemas democráticos, del pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos y de niveles satisfactorios de gobernabilidad que permitan el desarrollo sostenible de los estados. Como consecuencia, se afectan las condiciones políticas, sociales y económicas que permitirían la implementación de políticas públicas que resuelvan con eficacia las principales necesidades sociales, como la disminución de la pobreza y la desigualdad, así como asegurar la realización del bien común. En Guatemala, la corrupción en la gestión pública es uno de los rasgos que ha estado presente como una constante en el ejercicio del poder de los gobiernos, en complicidad con actores derivados, estructurando y afirmando un sistema de privilegios y beneficios para el aprovechamiento privado de la gestión pública. Por eso, estimados oyentes, es que los más ricos se empeñan en mantener los cargos públicos en los puntos geográficos claves del país. La preocupación aumenta cuando la corrupción ataca las finanzas públicas, es decir, la administración de la recaudación y uso de los recursos públicos, principalmente provenientes de los impuestos. La mayoría de la población, por su parte, ha llegado a considerar como normal esa presencia frecuente de los hechos de corrupción, sin cuestionarse ni hacer lo suficiente para señalar y modificar esos patrones de conducta que causan múltiples efectos nocivos a toda la sociedad. Sigo un análisis de la institución Oxfam en un importante informe que ha emitido, indicando que no obstante en el 2015, que fue un año en el que se registró un cambio en esta perspectiva de tolerancia a la corrupción, cuando en abril de ese año la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público en aquel momento desmantelaron una estructura criminal de defraudación aduanera y corrupción supuestamente dirigida por el secretario privado de la presidencia e integrada por un amplio grupo de altos funcionarios, empleados públicos y particulares. Desde entonces, la sociedad guatemalteca ha expresado un rechazo enérgico contra la corrupción y ha demandado cambios profundos para garantizar una gestión pública transparente. Por esa razón, la ICEFI, un centro de estudios y análisis, considera que un indicador del compromiso que tienen los partidos políticos para atender esas demandas sociales está constituido por las ofertas electoras que están incorporando en sus planes de gobierno y en particular los compromisos de materia de transparencia y combate a la corrupción. Al menos se vio antes de las elecciones pasadas por la efervescencia que el tema tenía en el país. Las calificaciones, lejos de constituir una esperanza sobre cambios efectivos como consecuencia de los esfuerzos anticorrupción, denotan un estancamiento en el progreso de los estados de la región en esta materia. Además, los resultados reflejan un contexto en el que persiste la cultura de opacidad y en donde los escándalos que involucran a personas vinculadas a las altas esferas del poder en los gobiernos siguen siendo muy frecuentes. Como se mencionó en un momento, pese a que hay una tendencia a concentrarse en el carácter público estatal de la corrupción, existe una mayor conciencia acerca del rol de los actores privados y su disposición para favorecer esta clase de actos.
Un ejemplo de análisis que hizo la institución Oxfam en el 2015 indicó que la exposición de los recursos públicos a la corrupción se da principalmente en la fase política, toda vez que los cambios que realizan los diputados que integran las comisiones o la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, CFPM, del Congreso de la República, ocurren en reuniones celebradas a puerta cerrada y con una opacidad enorme. Es el momento en que confluyen los intereses de los legisladores para obtener una mayor porción de recursos para sus distritos, pero también para obtener beneficios ilegítimos a través de la concesión de obras para sus empresas o de sus allegados, familiares, financistas, socios, etc. Solo los montos que en su conjunto administran el CIB, las municipalidades y los consejos departamentales de desarrollo fueron 11.514 millones, que representan una considerable cantidad de recursos públicos que pueden ser fácilmente blanco de actos de corrupción, mientras la población sobrevive con el yugo impuesto. El serio problema analizamos a partir del informe de Oxfam. El serio problema es que la podredumbre viene desde las universidades, las comisiones postuladoras, las luchas de poder y de intereses de grupos corruptos como la estructura que montó Yamatei, la fundación dirigida por Ricardo Méndez Ruiz, la estructura del empresariado guatemalteco, del Congreso de la República, de las mafias en las municipalidades y los partidos políticos que son creados, estructurados y mantenidos para la corrupción. También los analistas mencionan los bancos del sistema, ciertos medios de comunicación tradicionales y conocidos operadores por poderes de funcionarios enquistados en el Congreso, en otros referentes del poder. En realidad es un engranaje recio y persistente que se sostiene sobre la mafia y el crimen. Las muertes de policías cuando se enfrentaron las pandillas decididamente encabezadas por el Lobo y fuerzas políticas afines, y las muertes siniestras de personas asesinadas en distintos periodos de los últimos 2 años y los más recientes, los últimos días, personas asesinadas y puestas en bolsas plásticas que aparecen en distintos puntos de la ciudad y del país, son señales de la posición del pacto de corruptos frente al presente y al futuro del país. La mafia en el país se endureció porque el actual ejecutivo ha dado señales ambiguas, y algunas señales, dicen los analistas, de haberse acoplado y no respaldó suficientemente los caminos que la ciudadanía abrió en las elecciones generales del 2023, que se vio interrumpido con el desmantelamiento de estructuras criminales instaladas fuera y dentro del Estado de manera frontal. El Ministerio Público aparentemente está en el proceso de saneamiento y desmantelando el pacto desde adentro, pero ese pacto sigue operando desde distintas estructuras de poder. El presupuesto del Estado, tanto el año pasado como el año actual, no pasa de consumirse en dimes y diretes, y la iniciativa privada tradicional está floreciendo económicamente, así lo demuestran los índices de crecimiento económico en el país, frente a la situación grave de yugo y sobrevivencia de la mayoría de la población. Y las mismas estructuras se benefician sin parar, mientras el pueblo y la ciudadanía fue puesta nuevamente bajo el yugo de la opresión política y financiera, oprimida y sin alternativa, mientras los círculos de poder tradicional y conocido se siguen burlando de la ciudadanía, porque las familias tradicionales, élites guatemaltecas y el empresariado del CACIF corrompe porque cree que el país es su finca, que le pertenece y que el Estado le pertenece, y por eso lo administran para saquearlo. Varios sectores que han tomado conciencia consideran que siguiendo la ruta que se lleva de la lógica que se viene siguiendo, esa lógica y el pacto de corruptos harán colapsar al país, porque una olla de presión termina reventando la tapa. Hay que volver la mirada a esa problemática nacional.
Terminó aquí el programa. Gracias, amigas y amigos.